También se puede presentar en niños, pero más frecuente en niños, con un pico de incidencia de 2 a 6 años, de 2 a 6 años. Y lo que vemos nosotros aquí es un glomérulo de características normales. Y entonces, lo único de especial es que a nivel de los túbulos tenemos nosotros una acumulación de células adiposas o de células lipídicas. Eso es algo que llama la atención. Cuando vemos la inmunofluorescencia realmente es negativa, y cuando vemos la microscopía electrónica tenemos nosotros como que se desvanecen, sería así, los pies de los podocitos. Y entonces, esta es una de las patologías que requiere que se hagan estudios con microscopía electrónica, porque si no hay alteración al microscopio de luz, no hay con inmunofluorescencia, de ley necesitamos ver con microscopía electrónica. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, miren, aquí les decía, es una enfermedad idiopática primaria, más en niños que en niñas, y puede ser secundaria a fármacos. Y lo bueno de aquí, jóvenes, es que el 95% responde a los corticosteroides, 95%. Entonces, nuevamente miramos aquí, ¿qué tensión es esta? Es un paso, ¿no es cierto? Fíjense, rojo la membrana del glomérulo, rojo la membrana de los túbulos. Esto es un paso y tiene características de normalidad. ¿Este qué era? Un dicrónico, perfecto. Y entonces aquí también tenemos espacio, tenemos la luz de los capilares, tenemos el mesagio. ¿Estas cómo se llaman estas células? No, son las parietales porque están en la pared. ¿Y las vísceras dónde están? Es un corte semifino. Bien. Entonces, miren ustedes que a nivel de la microscopía electrónica es cuando nosotros empezamos a encontrar que hay un cambio en lo que se conoce como que se vuelven más grandes al principio los pies de los podocitos, pero luego se van perdiendo. Entonces, miren ustedes, hipertrofia variable de podocitos, aquí se le ve un grande, acá ya están como rompiéndose. Y un dato que sí es importante es que la membrana basal es normal. La membrana basal, ¿se acuerdan cómo era la estructura de la membrana basal que ya conversamos la otra vez? ¿Cómo era la estructura? ¿Qué tenía un colágeno de qué tipo? No, estás equivocadísimo. Decían, claro, ¿cuál es la composición? Decían, proteoguanos, en la prima, la lumina y colágeno de coco. Son componentes. Pero cuando yo les digo, por favor, ahora díganme cómo es la estructura, ahí ustedes se acuerdan. Me dicen, la membrana basal tiene en el centro una lámina densa. Y hacia el interior, donde están las células endoteliales, ahí tenemos la lámina rara interna, y ahí están las células endoteliales. Y hacia el otro lado, que tenemos una rara externa, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Las células viscerales. Eso es todo el asunto para entender. Bien, entonces a la microscopía electrónica hay borramiento de los podocitos con una membrana basal que está normal. Esta es la membrana basal. Muy bien. Esto es lo máximo de cambios mínimos, no hay nada más que estar dándonos las vueltas. Acuérdense de lo que acabé de mencionar. Ahora me voy con una glomerulopatía interesante que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Qué creen ustedes que significará? Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es una glomerulopatía, es una enfermedad que afecta a los glomérulos. Focal, ¿qué quiere decir? Que una parte del glomérulo es la fecal, que puede transformarse este cambio como en una adherencia. Y, no, esto, perdónenme, focal quiere decir pocos glomérulos. Y cuando digo segmentario, una parte del glomérulo. Así es, perdón, corrijo ese error. Bien, entonces, esta tiene varias alteraciones que pueden dar origen a esta patología. ¿Cómo? Miren ustedes. Puede ser medicamentosa, puede ser posterior a un proceso viral, vascular, idiopática, pero también tiene una situación familiar genética en donde encontramos mutaciones de beta-integrina, alfa-actina 4, WT1 y podocina. ¿Qué de
diferenciar en esta patología un solo glomérulo. ¿De cuántos tenemos nosotros? No, no sé si sobre el millón, porque nadie quiere contarlo. Resulta que puede ser que solo encontremos un glomérulo con esta afectación, y ese es el que me da el diagnóstico. Un solo glomérulo afectado puede dar el diagnóstico de cáncer de grado. Estamos viendo todo lo que está aparentemente normal y tenemos un paciente que está con una sintomatología de síndrome nefrótico y luego, buscando, haciendo más cortes, se encuentra la patología. Imagínense, eso es una lotería, ¿no? Pero llegamos a ver. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, aquí tengo los glomérulos y fíjense ustedes que aquí está la adherencia. Aquí también se ve adherencia. Entonces, esta afectación que yo le digo como es una adherencia, viene a ser una esclerosis que afecta algunos glomérulos, por eso es focal, y solo a una porción del pelaje glomerular, por eso era segmental. Bien. ¿Qué tinción es esta? De plata, miren la evidencia, está aquí. Entonces nosotros podríamos ponerles una foto y decirle, por favor, con esta foto, dígame usted cuál es su diagnóstico y dónde estaría la afectación. Ustedes, o por ejemplo, yo les digo, ¿qué significa esto? Les ponemos una flecha y dicen ustedes una zona de esclerosis, una zona de adherencial, diagnóstico, glomerulosclerosis focal y segmental. Esta es el cambio en la inmunofluorescencia. Y también estamos viendo una zona de que no se ve, que no se refleja de esta manera. Bien, salgo de la siguiente patología y voy a la glomerulonefritis membranosa. ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada conversé en relación al lupus eritematoso? Y dijimos que entre las 6 fases que se presentaron, había una glomerulopatía membranosa. No sé si se acuerdan. ¿Qué significaba membranosa? Porque repite también en la primera clase que existen los patrones de presentación. Y cuando lean ustedes glomerulonefritis membranosa o membrana proliferativa, siempre piensen en el engrosamiento de la membrana basal. Eso es como una clave para poder ver el diagnóstico. Entonces, miren, es la más común de síndrome nefrótico en adultos. Cambió de lo que estábamos hablando de los cambios mínimos. Bien, la etiología, 25% idiopáticos, también se presentan posterior a una hepatitis crónica, como hepatitis B, hepatitis C, y a enfermedades sistémicas posterior de pronto en una diabetes que se afecta a todo nuestro organismo, y después con grupos, como les acabé de mencionar, también tenemos esta patología. Bien, entonces, ¿qué era lo llamativo? Engrosamiento difuso de la membrana basal. ¿De quién? De los capilares, porque es ahí donde tenemos. No es esta membrana, es la membrana basal de los capilares glomerulares. Y fíjense cómo está la gruesa. Y en este paso se ve muy claro. Y entonces también podemos ver a la inmunofluorescencia un patrón, no sé si se acuerdan de cuando vimos las generalidades en la biopsia y hablábamos de inmunofluorescencia y yo les decía, hay dos maneras de presentarse la inmunofluorescencia. Primero era si era positivo o negativo. ¿Cómo distinguía Roberto una inmunofluorescencia positivo o negativo? Porque brillaba perfecto y eso era positivo. Pero había otra manera, a ver si te acuerdas. ¿Tú te acuerdas cómo era en cambio los patrones de presentación? No, pero yo les daba. Había una presentación en línea que se llamaba lineal, y otro como bolitas, como volantes y esas cosas. Entonces en esta patología tenemos las dos presentaciones. Granular y línea
Entonces, miren ustedes, tengo aquí la membrana basal, ¿se acuerdan que acabo de decir cómo quieren perderse los podocitos? Y aquí tiene también como el aspecto de pedófilos. Entonces, cuando vean esto, ustedes dicen, va para esto. No es que tienen que profundizar porque ustedes están en tercer año, no van a hacerse nefrólogos, quién sabe si van clínicos, pero deben tener una idea general, que eso es a lo que se refiere en mi clase. Bien, y entonces, ¿esta qué les parece? Miren ustedes, tengo aquí líneas, ¿no es cierto? Y ya no tengo la otra presentación donde veía los granitos, ¿no? Pero esta es la línea. ¿Sí? Luego tengo para terminar una glomerulonefritis membrano-proliferativa. ¿Se acuerdan qué era lo especial de esta? Era que se presentaba como tanto en el síndrome nefrítico como el nefrótico, era la única que se presentaba ahí. Y entonces incluye diversas patologías, de las cuales hay también engrosamiento, porque les digo membranosa, membrano-proliferativa, con un incremento de células del ovillo glomerular. ¿Cómo nos damos cuenta que hay incremento de las células? ¿Alguien se acuerda cómo veíamos el incremento? Si nosotros pensábamos cómo es un glomero, tenemos el aclaramiento, la maleza, el ovillo de capilares glomerulares, ¿no es cierto? Ese ovillo de capilares tenía tanto las células endoteliales hacia adentro como hacia afuera, las células viscerales, ¿no es cierto? Porque ahí salían los poros. Bien, entonces entre las dos hay un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio de coma, le dicen unos, otros le dicen el espacio de úlceras visceral glomerular. Entonces, para nosotros decir qué le pasa a este glomérulo, fíjense ustedes, el espacio aquí empieza a disminuir y aquí prácticamente estamos viendo que está creciendo. Entonces, eso se llama hiperplasia de las células. Hiperplasia de las células. Disminuyó. Esta corresponde a una lesión que es interesante para distinguir de la membranosa que la otra. ¿Qué es lo que nos hacía distinguir? La membranosa, engrosamiento de la membrana, ¿qué más les dije? La proyección en puntas, ¿no es cierto? Que para las coloraciones normales. Y luego teníamos presentación lineal y granular. Y aquí, en cambio, miren ustedes, tengo duplicación de la membrana basal. Algunos textos dicen que se presenta como en aspecto de rieles de tren. Bueno, no hay un tren aquí, pero les cuento que los trenes siempre se van por rieles, entonces son dos paralelas, ¿no es cierto? Que nunca se unen. Bien, y entonces hay la proliferación celular ya mencionada de la duplicación de la membrana basal y provoca la endotelio. Entonces miren ustedes como los glomérulos tienden a hacerse como en bolitas y donde se ve en la duplicación, miren ustedes así. Veamos si tengo aquí también lo puedo olvidar. Aquí, ¿no? Son ya cosas que uno empieza a ver así como que más. Bien. Me voy a regresar un ratito, jóvenes, para ver si es que todo lo que hemos aprendido de manera somera, nosotros podríamos en la primera presentación, podríamos nuevamente ir analizando para ver si es que nos salen las patologías, ¿les parece? Y ahí yo me quedo un poquito más tranquilo. Cuando nosotros empezamos a conversar la clase pasada, nosotros decíamos que existen maneras de presentarse las alteraciones de los glomérulos. Estos se llaman patrones del daño glomerular. Entonces, cuando nosotros vemos, y dice aquí, alteraciones glomerulares mínimas, ¿en qué patología tienen? Los cambios mínimos. Perfecto, muchas gracias. Síndrome nefrótico. Ya sabes. Solo la alteración está en ¿dónde? Microscopía electrónica. Nos vamos en la boca. Esclerosis focal segmentaria, ¿qué era lo llamativo? Un solo glomérulo, la diagnóstico, ya había evidencia. Habían pocos glomérulos afectados, ¿se acuerdan? Y en el glomerulonismo, un seguimiento del glomérulo. Esa es la realidad de decir. Las causas de esta glomerulosclerosis focal segmentaria variadas, ¿no es cierto? Genética de textura. El patrón membranoso, ¿qué es lo que vimos? Engrosamiento de la membrana basal.
las espículas, los pelos en punta. Después dice proliferación focal y proliferación difusa. ¿Cuándo veíamos estas proliferaciones? Cuando nosotros estábamos ya en el lupus eritematoso y decíamos, menos del 50% era para nefritis focal y sobre el 50% para nefritis global, ¿se acuerdan? Difusa. Para eso es lo que nos sirve estas dos. Luego dice proliferación del mesanco. Quiere decir que ahora tenemos nosotros, ya se van creciendo los espacios, están creciendo las células del mesanco. ¿En qué patología tenemos el mesanco? Rápidamente progresiva puede ser. ¿Cuál? Puede ser la rápidamente progresiva. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, sí, va por ahí también, pero también les di otra, la membrana proliferativa. Bien, ahora, proliferación extracapilar. ¿Cuál pensarían? Extracapilar quiere decir que los depósitos están por fuera. El Goodpasture, por ejemplo, sí, nos va por ahí también. Dice membrana proliferativa, ya acabamos de hablar, y glomerulosclerosis avanzada, podría ser dos cosas. Una, que estoy en un lupus en etapa terminal, por ejemplo, donde tengo túbulos atróficos, túbulos grandes, y tengo esclerosis, ya no hay recompensa, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Muy bien, ahora, como tengo aquí también algo más de la patología obstructiva, me voy a mencionar, por si acaso se me haya fallado algo que creo que es importante que ustedes conozcan. Cuando eso ha pasado, todos ya conocieron, ¿se acuerdan de la enfermedad de Berger? Sí. Ya, perfecto. Al hablar nosotros de patología obstructiva, fíjense ustedes que aquí está todo el sistema hielocalicial, porque aquí está la pérdida renal, están los ureteres, está la vejiga, aquí está la próstata y tenemos la uretra. Entonces, miren, fíjense ustedes que la mayoría me están mencionando cálculos tumores, pero también aquí dicen como que hay una lesión intrínseca y otra extrínseca. Y luego tengo nuevamente en la vejiga cálculos tumores, y están como que llamando la atención estas dos patologías, cálculos de tumores. Entonces, cuando aquí queremos sacarnos de un aplazamiento intrínseco, hay que pensar en una situación fisiológica como el embarazo. Entonces, el embarazo puede también provocarnos esta situación como que se vuelve más espectro del útero, pero también hay tumores, por ejemplo, del cervix, ya tenemos un tumor que está invadiendo. Entonces, ahora la más frecuente viene a ser la obstructiva por cálculos. Entonces, estas lesiones aumentan ¿a qué? La susceptibilidad a que el paciente esté con una infección y la formación de cálculos. Esta obstrucción, cuando no le damos solución, este riñón, en vez de tener su estructura anatómica ya conocida por ustedes, resulta que se transforma en una bolsa de orina. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la relación córtico-medular? ¿Se acuerdan cuál es el valor normal? ¿Se acuerdan? 1,6, ¿no es cierto? Resulta que aquí se va volviendo en 1 centímetro, cada vez se va volviendo tan delgadito que de pronto se volvió tan delgado que va formando una bolsa, como les digo, delgadita. Y eso ya se llama como. Entonces, lo bueno es que se puede tratar tranquilamente, por medio quirúrgico, etc. La mayoría son unilaterales, se forman en caras, pelvis, vejiga, y a las radiografías son radiopapos. Ustedes eso sí tienen que diferenciar entre radiopapos y radiolúcidos. Lo importante es que estos provocan un cólico renal, y como les da más a los varones, ellos dicen que he oído, pues solo por conversaciones, con un urologo que tenía de cabecera. Entonces lo que decía era que era tan fuerte el dolor que los pacientes decían, es como que voy a dar. Entonces, ¿cómo podemos dar? ¿Cómo se hacen esas comparaciones? Bueno, pero ese era el papel comentar. Bien, entonces si son pequeños pasan a los ureteros, causan hematuria, obstrucción urinaria y la predisposición mencionada a las infecciones. El tratamiento litotresia, si saben lo que es la litotresia, todos, ¿no? O extracción endoscópica. Bien,
cálculos tienen morfología bastante diferente. Entonces, los cálculos cuando dicen en forma de ciervo, aquí no tenemos ciervos, pero todos tienen una idea cómo son estos animalitos que tienen unos cachitos. Y estos cachitos que tienen ninguna punta sería redondeada, no sería redondeada, sino como una informe, como una cuña. Entonces, estos son el cuerno de ciervo. Y también hay otros cálculos, por ejemplo, los del ácido úrico en la gota. Pueden haber pacientes que tengan de fondo leucemia y estos pacientes cursan con orinas ácidas. ¿Cómo sabemos que es orina ácida? Metemos una tirilla de orina y la orina con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece esto? ¿Qué será esto? Estos son los del cuerno de ciervo. Y luego, aquí tengo un irregular, pero lo especial de este, porque ya les indiqué algunos otros datos, era que están a la salida prácticamente del urete y esto ya está dilatando. Y cuando tenemos acá, aunque es de un perrito, miren ustedes que ya se volvió una bolsa. ¿No es cierto? Hagamos un repaso y terminamos ya todo lo que es de renal. ¿Están de acuerdo? Nosotros hablamos que el riñón tenía, o es un órgano que tiene unas dimensiones y pesos ya establecidas, que tiene una cara anterior, si tiene anterior, tiene posterior, si tiene polo superior, tiene polo inferior. Este borde, ¿cómo se llama? Podría decir externo, pero también se dice ¿cómo? Cóncavo o convexo. Ya, tienen que diferenciar, y eso es ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre cóncavo y convexo? Hay una canción de Roberto Carlos que dice que cóncavo y convexo. Así es nuestro. Sigue, ¿no? ¿Cómo es que no saben eso? Porque termina diciendo que no es eso. ¿Cómo es que no saben esto? Bueno, entonces, jóvenes, les pongo esta foto y ustedes les digo, por favor, díganme las partes. Y entonces dice, aquí está la corteza, aquí todo esto es la médula, aquí está la pirámide renal, aquí estaría el cáliz menor, acá el cáliz mayor, y saldría la pelvis. Tenemos aquí las columnas de Berti, tenemos acá lo que viene a ser el seno renal con estructuras vasculares. Acuérdense que la vascularización del riñón empezaba en dónde? Con la arteria rama de la aorta, que es la arteria renal. Y luego se dividía en segmentarias, superior, media, anterior, posterior, para luego hacerse acuatas. De las acuatas se irían subiendo a las lobulares y finalmente llegan a la nefrona, en donde teníamos nosotros solo la corteza, los médulos, túbulos proximales y distales son en corteza, en médula. Hasta desde Henle y tenemos tubos colectores, porque está ahí la zona fibrosa, eso ya les digo. Ahora, ¿esto es qué? Corteza. ¿Qué son estas? ¿Cómo nos diferenciamos nosotros de los roedores? Por el tamaño, ¿no? Jóvenes, el riñón de los roedores, de la rata, etc., tiene un solo lobo. Nosotros tenemos múltiples pirámides que dan las lobulaciones. Esa es nuestra diferencia. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el túbulo proximal y distal? Que el proximal tenía una serie de pelitos, ¿no es cierto? Ya cuando nosotros ponemos aquí, empezamos a ver ya diferentes tipos de estructuras. Si aquí nosotros no tenemos glomérulos en ninguna parte, esto es medular. Y al ser medular es parte del asa de Henle. El asa de Henle, ¿con qué entraba el diagnóstico diferencial? Esa partecita delgadita, porque el asa de Henle tenía una descendente, una propiamente dicha que era la más delgadita y una ascendente hacia el túbulo distal. Entonces, esta delgadita tiene un epitelio simple plano, tiene epitelio simple plano y hay que hacer diagnóstico diferencial con el vaso sanguíneo. Los tubos conectores, ¿qué epitelio es este? Simple cúbico, pero las células grandes, porque estamos ya en el sistema colector, donde estaba la zona íntima. Bien, entonces estos son los colectores y esto solo era lo que yo algún rato les indiqué para ver las diferencias entre distal, proximal. Aquí tengo el asa de Henle con epitelio simple plano y aquí los colectores que ya estamos en este lado. ¿Bien? Esto ya se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas células del mesanio? Estas más letales, estas que están aquí, ¿qué son?
Porque ¿cómo se llaman? Las viscerales quieren hacer las células sanas. Aquí está la membrana basal que acabo de mencionar. Acuérdense, diferencia entre estructura y función. El aparato glomerular, ¿qué nomás contiene? Mácula densa. ¿Qué tipo de tubos de mácula densa? Distal. ¿Y por qué se llama mácula densa? Porque el epitelio aquí es hiperplasia. Aquí están las células estas que son las mesangiales que se salieron. Tengo esto, tengo la entrada de una arteriola ascendente y la salida de una arteriola descendente. Y eso es mácula densa. Y a las funciones ya saben ustedes. ¿Qué inmunohistoquímica es? WT1, ¿para qué sirve? Para ver fotocitos. Esto es la microscopía electrónica. Cuando ustedes estén aquí, dicen, ¿qué célula es esta? Esta es la membrana basal. ¿Sí? La luz de los capilares. Hacia afuera, ¿qué células tengo? Las viscerales. Y aquí están los porocitos. Y aquí es el espacio glomerular. Y tendría aquí las células, no les veo ahorita, las parietales. ¿Sí? Los componentes de la membrana. Hemos hablado de cómo diferenciamos un corte, preguntando un poco de corteza con el de corteza. Voy a ver qué. Ya. Y ustedes saben por qué los glomérulos que están en la zona denominada yuxta medular son más grandes que el resto de glomérulos. Si los glomérulos miden 200 micras, estos pueden llegar hasta 250. ¿Sabe por qué es? No, es bueno. Porque estos son los gemelitos que se forman y se van quedando más grandes con un poquito de tropa. ¿Ya? Y es interesante que ustedes sepan, les voy a contar, porque algún rato de la vida puede suceder que alguien diga, están fuera del país y les dicen, miren, aquí tengo un corte de riñón y es de un niño y no sabemos la edad estacional de esta criatura. ¿Sí saben cómo se cuenta o no? Existen generaciones glomerulares. Exactamente hay 9 generaciones glomerulares. Cada generación glomerular tiene 4 semanas. Entonces, si nosotros contaríamos, miren, esta es una generación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos que fuera. Generaciones son cada línea de crecimiento. Si cada uno demora 4 semanas, resulta que si es un niño que ha nacido de 7 meses, tendría cuántas generaciones glomerulares? 28. 7 por 4, 28. Generaciones glomerulares. O sea, las 7 son las generaciones, pero total los glomérulos, acuérdense. Sí me entendieron, chicos. Las generaciones son una fila transversal de cada uno. Se presentan por cada mes 4 generaciones. Si son 9 generaciones, ¿cuántos glomérulos voy a tener? Normalmente debo tener 4. Tiene que haber 3 para 36 semanas. 36 semanas dividido para 4, ¿cuánto nos da? No, regresamos a los meses. Y si le digo si es un niño, si es un vecino. Porque les puedo preguntar eso. 28, todo chicos. Bueno, entonces estos son los glomérulos, aquí está la captura de la piel, y la zona que vos la no se olvidarán que ya les indiqué para hacer el cálculo. Y las vías urinarias era lo especial que teníamos del urotelio, ¿cierto? Y este del urotelio, ¿cómo se llaman estas células del final? En paraguas, perfecto, y estas son las células en paraguas. Y nos ha ayudado a ver por qué se distingue entre un órgano que está dilatado, donde se llevan todas 3 capas celulares, y por qué cuando el órgano está en reposo de sistema orina, sale nuevamente la célula. ¿Se van al limbo? ¿Se van a algún lado las células? No. Acuérdense, lo que sucede es que las superficiales de estas son las membranas, miren si se captan membrana basal. Las intermedias, membrana basal, y las basales están aquí. Esto hace que se forme prácticamente una especie de red concal. Y esto sería órgano dilatado o órgano dilatado contraído. Dilatado contraído. Bueno, ¿esto qué es? Tengo ahora ya placas para los laboratorios de renal, ¿no? Esto es ureter. Y
cambios mínimos, perfecto el glomérulo, aquí está la afectación. Patología IgA, muy bien, aquí. Pielonefritis aguda purulenta, complicación de la pielonefritis aguda purulenta, necrosis papilar, ¿se acuerdan? Y aquí, ¿qué les parece? Estos son perfectos. En hasta de ciervo, un cachito, en puño. Gracias, chicos, ya. ¿Cuánto tengo en tiempo? Porque la siguiente patología que vamos a ver se refiere al conocer las articulaciones. Y entonces ya está listo mi materia. ¿Cuánto tengo en tiempo? Sí, tenemos. Si ha estado claro, si valió la pena recibir esta patología, ¿qué es? Es interesante. ¿Cómo? No. Primero conociendo qué es una articulación. Y una articulación no es nada más que un lugar de unión o conexión entre dos o más componentes rígidos. ¿Cuáles son los componentes rígidos? ¿Sí? El tejido conectivo compacto, duro, como es hueso cartílago o incluso parte del mismo hueso. Y aquí tienen ejemplos de varios tipos de articulaciones. Ahora, las articulaciones son en función del movimiento, porque pueden ser articulaciones móviles, semimóviles o fijas. Y entonces miren ustedes, esta sinartrosis quiere decir que no tiene movimiento, nuestros huesos del cráneo no se mueven. Aquí tendríamos en cambio un movimiento, digamos un movimiento completo, que es la artrosis. ¿En dónde pensamos aquí? ¿Qué huesos tengo aquí? El fémur. ¿Y? Bueno, y esta que viene a ser la angiartrosis que nos da movimientos libres. Ahora, esta es la clasificación de las articulaciones de acuerdo al tipo de movimiento. Las sin movimiento ya les digo sinartrosis, las medianamente móviles, la angiartrosis, que son las que nos da los cartílagos, como por ejemplo aquí la columna vertebral, estos son los huesos del cráneo, y muy móviles era la diartrosis, de donde hablábamos por ejemplo de la sinovial. Bien, ¿cuál es la importancia que tiene el cartílago en las articulaciones? El cartílago y el hueso constituyen tejidos conectivos especializados. El cartílago posee una matriz firme, flexible, que resiste a las fuerzas metálicas y participa en el apoyo del cuerpo porque ayuda a minimizar, a disminuir las fuerzas de presión y de tensión y fricción en las zonas articulares. El cartílago, ¿qué es lo que tiene uno que acordarse? Hay tres tipos de cartílago, ¿se acuerdan cuáles eran? Hialino, fibroso y elástico. Entonces cada uno tiene sus características, pero los componentes del cartílago, ¿cuáles son? Son unas células que vienen a llamarse los condroblastos cuando son células jóvenes, cuando son células maduras se llaman condrocitos, y luego vamos a tener una especie de cavidades en donde están las células que vienen a ser ¿cuáles?
un poquito de material que ya hemos recordar. Y luego decirles que aquí también tenemos fibras. Hay fibras de colágeno, fibras de elástica, ya vamos a ver que todos los tipos de cartílago. Ahora, lo que no tiene el cartílago es que no tiene nervios, no tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos linfáticos. La matriz extracelular está compuesta de glucosaminoglicanos, proteoglucanos, fibras de colágeno y elásticos. Acuérdense, glucosaminoglicanos, proteoglucanos. Bien. Y entonces, miren ustedes, aquí tengo ejemplos de cómo están las células cartilaginosas, pero aquí está más bien un cuadro en donde nos está indicando tipo de cartílago hialino, elástico, fibroso o fibrocartílago. Este en el cartílago hialino, en los dos, son colágeno tipo 2. El hialino y el elástico son colágeno tipo 2 y el fibrocartílago es colágeno tipo 1. Vamos a ver que dónde va a estar, miren ustedes, el hialino, que en las superficies articulares, en todo lo que está aquí, pero lo especial es que al ser más abundante, ¿por qué será que es más abundante? ¿Cómo nosotros nos formamos? ¿Cómo éramos nosotros? Éramos nosotros primero fetos o algunos exactos. Algunos un niño nuevamente formado, no creo, ¿no es cierto? Entonces, todos fuimos primero fetos. Y el feto, cuando va pasando, ¿de qué está formando? El cartílago. Y el cartílago que está formando es cartílago hialino. Por eso es el más abundante. Solo cuenten cuántos millones de personas somos y de ahí sale la abundancia del cartílago hialino. Luego tenemos nosotros el elástico, en donde tenemos en el canal auditivo. Solo acuérdense yo que le dije de una manera como funciona el canal auditivo. Cuando en esas épocas las profesoras les tiraban la oreja y después dicen, sí, el cartílago elástico. ¿Cierto? Eso no nos pasaba nada, ni nos quería que nos hablaran de eso. Pero las madres, eso viene un colegio religioso que hacer. Pero bueno, y luego teníamos en la epidotis, también teníamos cartílago elástico y en algunos látigos. El fibrocartílago, discos intervertebrales, discos articulares, sínfisis del pubis, inserción de tendones y meniscos. Entonces, por eso sabemos ahora cómo es lo que está. Ahora, ¿qué características? Además de colágeno 2 que tenemos aquí, tenemos una matriz basófila en donde están los condrocitos, que eran las células ya maduras, y forman los grupos isógenos. ¿Quién me cuenta que son los grupos isógenos? Habían dos tipos de grupos isógenos. Unos que formaban hileras y otros que se reunían. Los que formaban hileras se llaman grupos isógenos lineales, y los que forman estos grupitos redondos se llaman grupos isógenos coronales. Grupos isógenos lineales, grupos isógenos coronales. Acuérdense de esto. Luego, nosotros acá ya dijimos las fibras elásticas, el colágeno, la matriz acidófila y ninguna situación así como esta. Así se ve el cartílago hialino. Miren ustedes de ese color, como que nos recuerda como a las ventanas con este material así. ¿Cómo se llama eso? Es membrana, ese es el aspecto que tiene. Y entonces me dicen, entonces, ¿cuál es el grupo isógeno? Les digo que este es el coronal. Coronal es lo que es el lineal. A eso se refiere. La sustancia que es la matriz, que es interterritorial, y más que material que está aquí. Aquí está más oscuro, que está más claro. A eso se refiere la matriz. Bien. Entonces, ¿qué cartílago? Nuevamente es el mismo cartílago hialino. ¿Grupo qué era este? Lineal como una escalera. Y este, coronal. Eso es todo el asunto como para que se acuerde. Bien. Este cartílago hialino nuevamente nos están indicando la manera, acuérdense, empezaron con condroblastos y ahí se hicieron condrocitos, pero una célula que tenían que mencionar también son las células condrógenas. Las células condrógenas son células madre, de donde nacen tanto condrocitos como condroblastos, células condrógenas. Bien, ahora el elástico. Este cartílago elástico tiene en su componente, ¿qué va a tener? Además de las células cartilaginosas, fibras elásticas. ¿Se acuerdan? Bien. Y el fibroso, el que está en los meniscos, el que hablábamos de las articulaciones, tiene más bien fibras de colágeno tejido cónico. Como un dato curioso, que había puesto de hace años, hace tantos años los científicos japoneses decidieron hacer una oreja humana
en la espalda de una vaca. Antes de la inteligencia artificial y de todas las cosas. Bien, pero este cartílago, ¿cómo estoy en tiempo? Porque si no yo me mucho. 20 años. El líquido sinovial. ¿Sí saben todos que existe el líquido sinovial o no? Este líquido sinovial es transparente y viscoso. ¿Qué quiere decir? Transparente podemos ver a través de él, ¿cierto? Viscoso, como no es como el agua, sino como que tiene una sustancia media mucoide, digamos así, eso es viscoso. Y es como el filtrado del plasma, contiene ácido hialurónico y actúa como lubricante, ya que permite además la nutrición del cartílago hialino articular. Este cartílago hialino, que es un amortiguador elástico, tiene una superficie resistente a las cargas, o sea, a los pesos, de donde vamos a encontrar en muchos lugares donde les dije que estaban localizados en la tráquea. ¿Qué tipo de cartílago tenemos? Hialino, ¿cierto? Entonces carece de riego sanguíneo. ¿Qué más carecía? El cartílago de nervios y de cruzar. Eso no tiene cartílago. No hay inervación, no hay inervación. Así de verdad. Bien. Entonces, vamos entonces a hacer una breve introducción a la patología articular. Miren ustedes. Aquí estaríamos nosotros hablando cómo se transforman las articulaciones y miren cómo se ven en algunas patologías. Se transformaron las articulaciones de las falanges. Y entonces se ve que hay una deformidad, y además de deformidad también causa dolor, ¿cierto? Entonces, empecemos con la artrosis, no es artritis, artrosis. Esta artrosis es una enfermedad degenerativa, o sea que con los años esto va cambiando y afecta diferente a varones y a mujeres. Esta patología es un trastorno articular componente del envejecimiento, causa importante de discapacidad en individuos mayores de 65 años. La característica fundamental es la degeneración del cartílago articular. Bien, esta aparece de forma insidiosa. ¿Qué significa la palabra insidiosa? Sin ninguna lesión. Y de pronto aparecen como dolores en las manos, que no me puedo levantar de los dolores, que algo está pasando, que los movimientos que normalmente realizábamos ahora ya son con dificultad. Es por eso que es importante mantener un estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, la manifestación inicial es un dolor oligoarticular. ¿Qué significará oligoarticular? Ya vamos a ver qué es oligoarticular, qué es monoarticular. La mayor afectación en mujeres a nivel de rodillas y manos y en varones las caderas. En Estados Unidos, que es el referente, digamos, que tenemos nosotros, porque aquí cuando sabrán con artrosis no tenemos datos epidemiológicos reales, cuestan 33.000 millones costaba de dólares anualmente. Bien. Para poder hacer un diagnóstico diferencial entre artrosis y artritis, que sí es importante conocer, tenemos que saber que la artritis es un problema de la membrana sinovial, artritis, y en cambio la artrosis más bien es alteración del mismo cartílago de las articulaciones. Esta es una enfermedad degenerativa, esta es una enfermedad que puede tener gran cantidad de causas, entre estas hasta infecciosas. Por eso es artritis, ¿cierto? Son procesos infecciosos. Su principal característica es la inflamación articular, casi siempre está presente, y en cambio aquí el principal trastorno es la rigidez y el dolor. Rigidez y dolor. Se puede dar a cualquier edad la artritis, claro. Sabemos que hay una artritis juvenil en los niños. Infecciosas puede ser la del asma. Se ha oído esta enfermedad que aquí no la tenemos, pero que en Europa en las épocas de otoño, una garrapata es la que afecta, ¿no es cierto? Y ya, el dolor empeora con el reposo, y aquí miren, el dolor empeora con la movilidad. Entonces hay manera de hacer la diferencia entre artritis y artritis. Esta enfermedad
proliferación de condrocitos, pérdida de condrocitos y de cartílago. Repito, esta enfermedad tiene varias fases. Lesión de los condrocitos por efectos bioquímicos y genéticos, ¿no es cierto? Va cambiando mientras van avanzando los años. Entonces, este cambio provoca alteraciones. Proliferación de condrocitos quiere decir que si teníamos, se me ocurre dar un nombre, 10.000, ahora empezamos a tener 12, 15, siguen proliferando, siguen creciendo. Y esto provoca también secreción de la matriz, mediadores inflamatorios, que esto hace que se remodele el hueso, o sea que haya un cambio de estructura del cartílago y hay cambios secundarios en la sinovial y el hueso subcondral. Luego de esta proliferación hay pérdida de condrocitos y de cartílago por lesiones que repetidamente van a provocar una inflamación de tipo crónico. En la primera fase, de donde existe la proliferación y crecimiento de los condrocitos, aparece que los condrocitos forman una especie de espículas, no sé si lo ven aquí, como que forman unas pseudovellosidades, y entonces esto es por el aumento de agua, hace que se aumente la matriz, se reducen los proteoglucanos y luego hay esto que se llama, conocido técnicamente como la fibrilación de la articulación. Así lo ven aquí, como que fuera una proliferación, pero como que forman aquí estas líneas, como que estarían metiendo un pedazo particular. Luego esto se aprieta, estas líneas que vemos aquí, y esto se llama aplastamiento de la matriz y la inflamación sinovial crónica. Nuevamente aquí está, las fibrilaciones y todo esto es la articulación. Bien. Macroscópicamente el cartílago se va degenerando asimétricamente, el espacio articular se reduce, por eso es que no puede realizar los movimientos, y a medida que progresa la enfermedad, la capa del hueso subcondral va quedando expuesta, o sea, va saliendo hacia afuera, y la fibrilación, la fusión, ¿qué es lo que va a suceder? Que el hueso empieza a volverse como rombo, porque está raspándose, y el hueso que está expuesto, ¿no? Y el esponjoso se vuelve escleroso. Entonces aquí tiene lo que era al principio y luego va reduciéndose el espacio y aquí aparecen ya las alteraciones. Miren ustedes, esto es una zona de cartílago y aquí tienen ustedes el hueso ya con esclerosis. Bien, en la artrosis nosotros tenemos unos fragmentitos que se van desplazando de este cartílago y esto se conoce como los ratones articulares. Entonces cuando están los radiólogos, aquí tengo un ratón, nosotros decimos que es un ratón, son cuando hay estas enfermedades degenerativas, cuando se va la sangre de hueso, la superficie del cartílago se hace lisa, no quiere decir el contacto, pero luego empieza a caminar como una especie de esclerosis y luego lo va saltando como pedacitos de la articulación, que son los ratones articulares. Bien, entonces aquí también esto se les conoce como hongos también se les conoce. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Hasta aquí? ¿Les parece? Ya. Hasta aquí nos quedamos, chicos. Ya. Hay que seguir leyendo para que tengan una idea mejor.